Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Antonio López García y junto con mi compañero Miguel Néstor Hernández López les hablaremos sobre la criptografía y técnicas de cifrado. Eso es para la materia Sistema Operativos 1 con el docente Rafael Chay de Rosas. Primero vamos a empezar con qué es la criptografía, ya que la gente suele confundir, bueno, es como un término parecido, criptografía y cifrado, pero no es lo mismo. Más adelante veremos la diferencia entre estos. Pero en sí, la criptografía es la ciencia que resguarda documentos y datos que actúa a través del uso de las cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos que se aplican a la información que circulan en las redes locales o internet. El objetivo de esto es tomar un mensaje o archivo conocido como texto simple y convertir... voy a poner tantito la pluma, no. Es ese agarrar un mensaje, usar alguna técnica de cifrado de tal forma de que quede algo que no se entienda, algo que solamente con una clave en específico, en forma de reversa, porque se aplica la clave y queda así. Entonces el receptor tiene que tener la misma clave para que se aplique en reversa, sería el descifrado, y podrían tener otra vez el mensaje tal y como estaba. Esto es algo que se usa desde hace mucho tiempo, de hecho desde Julio César se utilizaba. Y pues sí, simplemente pues se podría decir que es cambiar todo para que ciertas personas lo entiendan. Ahora sí, la diferencia. No es lo mismo criptografía que cifrado. Se le dice criptografía a la ciencia, como lo decimos ahorita, a la ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas con el objetivo principal de cifrar un mensaje. Y el cifrado es la técnica que se utiliza para modificar el mensaje. A continuación veremos dos cifrados, el simétrico y el asimétrico. El cifrado simétrico es un método criptográfico en el cual se usa una misma clave para cifrar y descifrar mensajes en el emisor y el receptor. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de antemano. Esto es un requisito para que funcione. Se tienen que poner de antemano para saber qué clave usar y así poder cifrar y descifrar el mensaje. Una vez que ambas partes tienen acceso a esta clave, el remitente cifra un mensaje usando la clave, lo envía al destino y este lo descifra con la misma clave pero a la inversa. El cifrado simétrico tiene 5 componentes o ingredientes. El texto claro, este es el mensaje de datos originales que alimentan la entrada del algoritmo. El algoritmo de cifrado es el algoritmo de cifrado, realiza varias instituciones y transformaciones sobre el texto en claro. La clave secreta. La clave secreta es también una entrada para el algoritmo de cifrado. Las sustituciones y transformaciones, conceptos que el algoritmo realiza, dependen de la clave. El texto cifrado. Este es el mensaje codificado producido como salida. Depende del texto en claro y de la clave secreta. Para un mensaje dato, dos claves diferentes producirán dos textos cifrados diferentes. Algoritmo de cifrado. Este es esencialmente el algoritmo cifrado ejecutado al revés. Toma el texto cifrado y la clave secreta y produce el texto en claro original. Ahora, dos algoritmos que se usan en el cifrado simétrico. El DES, que es el Data Encryption Standard, y el AES, el Advanced Encryption Standard. Este es el DES y este es el AES. El DES ha sido el algoritmo criptográfico dominante desde su introducción en 1977. Sin embargo, dado que el DES utiliza clave de solo 56 bits, es solo cuestión de tiempo que la velocidad de proceso de los computadores lo dejen obsoleto. Ya como fueron evolucionando las computadoras, la forma de proceso que tenían fue aumentando cada vez más y más, haciendo que cada vez, o sea, hacían pruebas para saber si con esa clave en sí descifraban el mensaje. Entonces hacían muchas pruebas, muchas, y como fueron aumentando la velocidad de las computadoras, esto lo descifraban cada vez más rápido, haciendo que el DES quedara obsoleto y fuera cada vez más fácil descubrir el mensaje. La vida del DES se alargó mediante el uso del triple DES, que conlleva el repetir el algoritmo DES básico 3 veces, usando dos o bien tres claves distintas para conseguir una clave de 112 o 168 bits. Ahora vamos a hablar sobre el algoritmo AES. El cifrado de datos AES es un algoritmo criptográfico más elegante y eficiente, pero su principal fortaleza reside en la opción de utilizar diferentes longitudes de clave, pudiéndose elegir entre claves de 128, 192 o 256 bits.
además de un algoritmo eficiente tanto en implementación de software como en de hardware, cosas que no sucedía con DES. Las implementaciones DES no eran eficientes. Y obviamente pues había forma de que gente externa descifrara el mensaje. Esas son las formas en que lo atacaban. Con el criptoanálisis. Se basa en la naturaleza del algoritmo y quizás también en cierto conocimiento de características generales del texto en claro, o incluso en algunos ejemplos de parejas, textos en claro, texto cifrado. Y también tenemos el ataque por fuerza bruta. Esto es solamente ir probando, prueba de error, hasta que puedas encontrar la clave que funcione con el cifrado. Es probar cada posible clave sobre un trozo de texto cifrado hasta que se consiga transformar en un texto en claro inteligible. Y pues a continuación mi compañero les hablará sobre sobre el cifrado asimétrico. Hola, mi nombre es Miguel Hernández López y yo les voy a hablar sobre el cifrado asimétrico. El cifrado asimétrico, también conocido como criptografía asimétrica o de clave pública, se utiliza para proteger archivos, carpetas y unidades completas con el acceso no autorizado e intercambiar mensajes confidenciales. Para este propósito se emplean unas claves que sirven para cifrar y cifrar los datos. Los puntos que debe llevar una clave asimétrica se generan un par de claves complementarios, que es la pública y la secreta, que es la pública es la que usan todos los usuarios involucrados, y la privada es una clave pública individual para cada uno de los usuarios, que esta no debe ser expuesta o ninguno de los otros usuarios debe conocer esta clave privada. La clave pública está disponible al resto de los usuarios del sistema. Las claves son reversibles. No debe ser factible obtener la clave secreta a partir de la pública y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el cifrado asimétrico. Si una persona con una pareja de claves cifra un mensaje con la llave privada, ese mensaje solo podrá ser descifrado con la llave pública asociada, y si se cifra con la pública, se descifra con la privada. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, el usuario A y el usuario B, el usuario A va a enviar un mensaje cifrándolo con su clave privada. El usuario B va a recibir ese mensaje y con la clave pública va a cifrar el mensaje que le ha enviado el usuario A. De este modo podrá obtener lo que es el mensaje. Es básicamente cómo funciona. Si ciframos un mensaje con la clave privada, no podremos descifrarlo con la propia llave privada, deberemos usar la pública. En este caso no es cifrado sino firma. Autenticación, comprobaremos que el emisor es quien realmente dice ser. La clave asimétrica o cifrado asimétrico tiene una gran ventaja, ya que podemos, por ejemplo, si el usuario A envía un mensaje al usuario B, puede cifrar el mensaje con la clave pública del usuario B y dejar una firma con su propia clave privada. Esto quiere decir que el usuario B puede recibir el mensaje y descifrarlo con su clave privada, y de esta manera podrá obtener lo que es la firma del usuario A, y también podrá descifrar el mensaje, y en este caso puede autentificar que el mensaje es realmente del emisor quien dice ser. En este caso puede autentificar que el usuario A es el que sí le ha enviado el mensaje. Algoritmos de cifrado asimétrico. Hay dos tipos de algoritmo, que es el de Fine-Hellman, primer sistema de cifrado de clave pública, y la RSA, que desarrollado por Revis Amir Altman en el MIT en 1978, es el algoritmo más utilizado en criptografía. En este caso es el que más se utiliza en el cifrado asimétrico, es el RSA. Fine-Hellman se usa para generar una clave privada simétrica en ambos extremos de un canal de comunicación inseguro. Se emplea para obtener la clave secreta con la que posteriormente cifra la información junto con el algoritmo de cifrado simétrico. Su seguridad radica en la dificultad de calcular los algoritmos discretos de números grandes,
También permite el uso de curvas elípticas y el RSA. Este algoritmo se basa en la pareja de claves pública y privada RSA. Sirve para cifrar y descifrar información, por ello también provee servicios de clave pública. La seguridad de este algoritmo radica en el problema de factorización de números enteros. Una ventaja que tenemos del RSA es que resuelve el problema de la distribución de las claves simétricas cifrado simétrico. Se puede emplear para ser utilizado en firmas digitales y las ventajas son la seguridad depende de la eficiencia de los ordenadores. Es más lento que los algoritmos de clave simétrica. La clave privada debe ser cifrado por algún algoritmo simétrico. Y eso sería todo lo que es del cifrado asimétrico. Tenemos aquí las referencias. Y muchas gracias.